Arranquemos. Estilos de texto. Es el primer módulo de este curso. Cubriremos los fundamentos de la tipografía, cosas como la creación de textos en negrita, cursiva, tamaños de fuente y la alineación del texto. En esta lección vamos a ampliar esos conocimientos. Aprenderemos algunos trucos más y veremos cómo el diseño de texto se cruza con algunas de las cosas que hemos aprendido en los otros módulos. A ver, line length. Longitud de línea. ¿Y si has intentado alguna vez leer Wikipedia en una pantalla muy grande? Se ve así. ¿No se puede? Bien. Bueno, genial. Pero se estira un montón. Si que Wikipedia no tiene un width máximo, una anchura máxima, por lo que crecerá todo lo que pueda, dice. Esto puede parecer bueno ya que aprovecha todo el espacio disponible, pero hace que el texto se vea mucho más difícil de leer. Tener que escanear líneas tan anchas tiende a fatigar nuestros ojos, y cuando llegamos al final de una línea es difícil saber cuál es la siguiente. Cuando encuentro un texto así en la web, acabo teniendo que utilizar la sección de texto para saber dónde termina la línea. ¿Vos decís? ¿Quién hace eso? Pim, pim, a ver. Voy a agarrar esto y lo voy a abrir. Las investigaciones sobre la longitud ideal de las líneas son un poco confusas, pero la mayoría de las fuentes coinciden en que el intervalo aceptable oscila entre 50 y 75 caracteres por línea. Afortunadamente, CSS tiene una unidad incorporada para este pronóstico, sí, claro. La unidad CH. La unidad CH. Este es el artículo, se los paso. Bien. ¿Y acá qué dice? Max width CH. Ok. Dice un ch es igual a la anchura del carácter 0 en el tamaño de fuente actual. Ok. Establecer una anchura de 50 ch significa que obtendremos una media de 50 caracteres por línea. No exactamente. Dependiendo del tipo de letra, el carácter 0 puede ser significativamente más fino o más grueso que la media. En esta plataforma utilizo una fuente llamada Wordfar. El 0 de Wordfar es grueso. He descubierto que 50 CH crea líneas de unos 70 caracteres. En definitiva, no hace falta ser demasiado preciso. Mientras nos acerquemos al punto óptimo de 50 a 75 caracteres, nuestros usuarios tendrán una experiencia de lectura agradable. Entonces, y esto, acá está la fuente esta que dice él que utiliza. Está linda la fuente, ¿eh? Me gusta. Alineación de texto. En el módulo 4 vimos cómo Flexbox puede utilizarse para controlar con precisión la distribución de los elementos, incluidos los párrafos. Tal vez se pregunte, ¿sigue teniendo un papel la alineación de texto en un mundo Flexbox Grid? Parece que los dos enfoques se pueden utilizar indistintamente dentro de una columna Flex. Ok, a ver, tenemos esto, ¿sí? Que dice Text Align Center, o sea que estos dos están en el centro. Y con Flexbox, claro, el tema es, sí, se puede, pero es un poco más de código y al repepe, porque acá estás haciéndolo con una línea y ¿por qué no? Pero, mira, dice, en realidad hacen cosas muy distintas. Mira este ejemplo. A ver, text, enter, with Flexbox. Ok, pero a este que le había hecho. ¿Cuál es la diferencia? IPP. Está raro esto. Ey, pero acá no le está aplicando el... Ah, pero pará. Está aplicando cosas que no nos está mostrando. ¿Dónde está el Text Align Center? Acá está. ¿Y por qué antes sí y ahora no? Lo único que tiene diferente es que uno es un texto más largo. No sé, estoy hablando por hablar, ¿no? Pero ¿por qué en uno sí, por qué en otro no? ¿Ven? Y este igual va hacia el medio también. Texto es una línea. ¿No se nota? Versus un párrafo completo. ¿Eh? No, pero es que acá yo agarré y copié el bloque, lo mismo que está abajo, pero acá arriba, y acá lo centra, digamos, al medio de la pantalla también, a la vez de que intenta centrar el texto. Pero acá, directamente no. Directamente como que está hacia el costado, centrado. A ver, la respuesta va a estar acá, seguro, ¿sí? Claro, por eso, o sea, pero no lo está mostrando a esto. Y de todas maneras, claro, ahí está, ¿ves? Esto es trampa, no me jodas. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, dice, Text Align Center mueve todos los caracteres individuales a la mitad de cada línea. La mitad de cada línea, ok. De la forma en que esperarías que funcionaría el centrado en un editor de texto enriquecido. Alinear elementos, sin embargo, tiene más que ver con la alineación del diseño. Posiciona el párrafo como un bloque, no afecta a los caracteres individuales dentro de ese bloque. Podemos ver lo que está pasando claramente añadiendo un borde rosa a cada párrafo. Todo bien, pero le puso 50 ch. O sea, acá está. Obvio que se va a ir hasta acá al costado, hacia la izquierda. Claro, no te había entendido, Jonicus, perdón. Pero es por eso que va hacia la izquierda el texto. Porque en realidad no es que va hacia la izquierda, sino que le puso un video específico. Y como con Flexbox está claro que el flujo es otro, ¿sí? Obviamente sí, eso va a estar al medio.
Medio, ok, ñanga pichanga. De pilas de fuentes. Dice, la propiedad font family es la forma en que cambiamos la fuente de un elemento dado y de sus hijos, ya que la propiedad es heredable. Como que cambiamos la fuente de un elemento dado y de sus hijos. Ok, curiosamente normalmente se le dan múltiples valores separados por coma. Sí. Esto actúa como una especie de lista de preferencias. Hemos dado al navegador una lista de fuentes que nos gustaría usar, en orden de prioridad. Idealmente elegirá la primera, pero si no está disponible puede usar la segunda, o la tercera, o la cuarta. La última fuente de la lista debe ser siempre la categoría de la fuente, como serif o sans serif, o monospace, o cursiva. ¿Por qué decía o si había una coma, no? Esto asegura que si ninguna de las otras opciones está disponible, el navegador usará su fuente por defecto para esa categoría. Ok, las fuentes pueden no estar disponibles por dos razones. La fuente no está instalada en el dispositivo del usuario, o la fuente es una fuente web y aún no se ha descargado. Mientras que, aunque todos los sistemas operativos incluyen docenas de fuentes, solo hay un pequeño puñado de ellas disponible universalmente. Fuentes como Arial, Helvetica, Courier New, Tahoma, Georgia, Times New Roman. El útil sitio web CSS Font Stack muestra lo común que es cada fuente entre Windows y Mac OS. Por ejemplo, Calibri está disponible en el 83% de los dispositivos Windows, pero solo en el 39% de los Mac. Me encanta esa fuente. Incluso fuentes históricas como Arial no están disponibles para el 100% de los usuarios. ¿Qué? Sí, también se puede usar @fontface para descargar las fuentes. El tema es cuánto puede llegar a tardar y cuánto puede llegar a tardarle el usuario que esté usando, no sé, un dispositivo mobile, por ejemplo. Así que el objetivo de una pila de fuentes es ofrecer un menú de fuentes que el navegador pueda elegir, asegurándose de que cada usuario vea una fuente aceptable y nadie vea la fuente serif por defecto del navegador. Normalmente es bastante fea, dice. Experiencias coherentes en todos los dispositivos. Quizás se pregunte, ¿no creemos que todos los usuarios vean exactamente el mismo tipo de letra? Dice, ¿por qué especificar una lista de posibles fuentes? ¿No daría lugar a experiencias incoherentes? De hecho, los tipos de letra pueden ser una parte importante de la identidad de una marca. Airbnb encargó su propia fuente. Serial, imagino que quieren, y que él imagina que quieren asegurarse de que se vea eso. ¿Sí? Por desgracia no vivimos en un mundo en el que podamos garantizar ese tipo de cosas, como aprenderemos en las próximas lecciones. Optimizar la experiencia del usuario puede significar hacer algunos sacrificios con las fuentes. Pilas de fuentes del sistema, dice. Una tendencia al alza en los últimos años es utilizar la pila de fuentes del sistema. Se trata de una pila de fuentes que, por defecto, elige la opción más agradable para cada plataforma. Su aspecto es el siguiente. Es un montón. A lo largo de los años, la fuente predeterminada del sistema en Mac OS ha cambiado. Mientras escribo esto, tanto macOS como iOS utilizan la fuente San Francisco, Apple System y Blink Mac System Font. Son alias de la fuente actual del sistema. Sí, se llama así. Avenir Next and Avenir ARF son fuentes de versiones anteriores de macOS. Cuando un usuario que ejecuta Windows 10 visita nuestra aplicación, el navegador no reconocerá las primeras 4 opciones, pero sí esta impronunciable, CGOE. Mientras escribo esto, CGOE es la fuente del sistema por defecto en Windows 10. La pila de fuentes del sistema es agradable porque coincide automáticamente con las convenciones del dispositivo del usuario, al igual que los botones de radio o las etiquetas de selección. Y los sistemas operativos modernos utilizan fuentes diseñadas, por lo que nuestra aplicación no sufrirá cosméticamente. También hay pilas de fuentes del sistema para fuentes serif y monospace. Encuentra el conjunto completo en systemfontstack.com. Y dice, he aquí un ejemplo de la misma página, renderizada en Windows 10 y Mac OS Big Sur, utilizando las pilas de fuentes serif y sans serif. Pero agrandamos un poco para que se vea algo, aunque sea. Me gusta un poquito más esta, pero debe ser porque se ve hasta ahí. Podés ver, tipo hacer la prueba, ¿no?, en tu PC para ver cómo luce en tu sistema operativo. Dice, CSS Variables to the Rescue, o sea, el rescate. Cuando se trata de trabajar con la pila de fuentes del sistema, las variables CSS nos hacen la vida más fácil. Con sans serif, font serif, digamos un default global y lo aplicamos las diferentes fuentes como sea necesario. Bueno, interesante. Web fonts. Si queremos utilizar una fuente que no viene preinstalada en el dispositivo del usuario, podemos descargar y utilizar una fuente personalizada. Hay muchas formas de hacerlo. En esta lección veremos un par de servicios populares que pueden ayudar y también veremos cómo hacerlo desde cero. Utilizar Google Fonts. Google Fonts es un repositorio en línea de fuentes web gratuitas y de código abierto. Tiene cientos de opciones populares. También funciona como una red de distribución de contenidos, que es todo lo conocemos como CDN, para las fuentes, ¿sí? O sea,
Estas fuentes están en una CDN y las podemos agregar a nuestro HTML con la URL. Dice ya que nos sirven las fuentes desde sus propios servidores. Google Fonts funciona proporcionando un fragmento parecido a este. Sí, de hecho, Google Fonts, supongo que todos conocen Google Fonts. Ahí está Google Fonts, ¿sí? Te da estos links, también te da otra manera de importar, pero seguramente se vea más adelante, ¿sí? No sé, esta por ejemplo, ¿no? Entonces vengo, selecciono la fuente esta que quiero y acá están los dos links que muestra ahí en el curso. En el curso muestra solo 2 links, pero acá hay 3. Statics, from Google API. Pero bueno, coloque esto en el head de su archivo HTML. El fragmento descargará una hoja de estilos que descarga una fuente. Podemos acceder a esta fuente en nuestro CSS. ¿Sí? Tomamos Font Family, Open Sans y a la miércoles. ¿Sí? Las fuentes web deben ir entre comillas. Esto no es estrictamente necesario si la fuente web es una sola palabra, pero es una convención útil. Indica que fuentes de la pila son fuentes web frente a fuentes locales. Dice, ¿no tenés un archivo HTML? Si utilizas un framework como Next.js, puedes que estés un poco confundido por la falta de un index HTML en cualquier parte del proyecto. Algunos frameworks generan este archivo automáticamente para poder incluir los paquetes JavaScript y realizar las otras optimizaciones. Sin embargo, poder modificar el index HTML es una tarea común, por lo que los frameworks proporcionan escapatorias que te permiten hacerlo. Next.js, por ejemplo, puedes hacerlo con el componente head. Puede que tengas que investigar un poco para averiguar cómo hacerlo en tu framework preferido. Este es el componente el que dicen que hay que poner esas fuentes, ¿sí? Si utilizaran Google Font, bien, estas las tendrían que poner dentro de este componente que a la larga termina siendo el head de nuestra aplicación. Acá. ¿Ven? La principal ventaja de Google Fonts es su facilidad de uso. Añade un fragmento HTML a tu aplicación y listo. Sin embargo, hay algunas desventajas. Muchas fuentes increíbles no están disponibles en Google Fonts. Las web autoalojadas pueden funcionar mejor. Las fuentes web autoalojadas pueden funcionar mejor. Kyle Matthews, creador de Gatsby, descubrió que las fuentes autoalojadas pueden ahorrar 300 milisegundos en el escritorio y más de un segundo en 3G móvil. A ver. Hice compromiso de rendimiento. Al principio me sorprendió que Google Fonts fuera un poco lento. Google es todo velocidad. ¿Por qué sus servidores son tan lentos? En realidad no se trata de la velocidad del servidor, sino de la diferencia de enfoque. Y veamos qué ocurre cuando utilizamos el fragmento HTTP de Google. El navegador obtiene y analiza nuestro archivo index.html. Ok, el navegador obtiene y analiza nuestro archivo index.html. El navegador ve la etiqueta link a la fuente una fuente específica que está alojada en Google Font y envía una solicitud para obtener un archivo CSS. Ah, bueno, en este caso es un archivo CSS. Ok. El navegador analiza el archivo CSS solicitado y descubre que es necesario descargar una fuente web de este otro sitio, por lo que lanza una petición para obtener este archivo de fuentes. El archivo CSS está en fonts.googleapis. Google APIs, igual sí, dice eso, pero bueno, me sonó raro. Y el propio archivo de fuente está en fontgstatic.com. Debido a que ambos son dominios externos, se requiere una sobrecarga adicional. No soy un experto en HTTPS, pero creo que hay algún tipo de acuerdo. Keep the 50 request. ¿Dónde dice eso? Acá. Ah, acá en realidad lo que dice lo de handshake es como que debe ser que de un servidor de Google a otro servidor de Google como que se conocen, digamos. Supongo que habla de eso. La petición del archivo CSS se está bloqueando. Esto significa que el navegador está atascado esperando la petición antes de poder empezar a renderizar la página. Como utilizamos una fuente web autoalojada, por el contrario, podemos saltarnos uno de esos pasos. Podemos incrustar el CSS que obtiene la fuente directamente en nuestro archivo HTML, saltándonos el paso 2. Y como los activos de la fuente están en el mismo servidor, podemos saltarnos la sobrecarga de peticiones de terceros. Antiguamente esto podía compensarse con el hecho de que los navegadores tenían una caché global. Era posible que sus usuarios ya tuvieran una versión en caché de la fuente porque un sitio diferente obtenía la fuente de la misma CN. Sin embargo, por motivos de privacidad, los navegadores han empezado a utilizar cachés particionadas. Esto significa que tus usuarios siempre tendrán que descargar tu fuente web en la primera visita, incluso si han visitado otros sitios que utilizan la misma fuente web desde el mismo CN. Dice, si estás usando Next.js 11 o más alto, el framework optimiza esto automáticamente por vos. Uso de herramientas modernas. Vercel, la empresa que está detrás del framework Next.js, ha publicado un interesante recurso gratuito llamado FontSource.
cosa que yo no sabía. La idea con FontSource es que proporciona un método fácil de usar para instalar y utilizar fuentes web autoalojadas. Está construido específicamente para aplicaciones JavaScript modernas, permitiéndote instalar mediante NPM las fuentes que desees utilizar. Es compatible con todas las fuentes de Google, así como con otras fuentes de código abierto de uso gratuito. Puedes obtener más información leyendo su documentación. Angular versión 11 más tiene soporte integrado para Google Fonts, con configuración para inlining, que no sé qué es, que no lo tradujo, de las fuentes directamente. Puedes obtener más información en la documentación de Angular. Me suena a que es algo como en la misma línea, en línea o algo así, no sé. ¿Será que está? No, desconozco. Está. A ver, FontSource. Desconocía completamente esto. Sí, está bueno esto, ¿eh? Fonts Preview. Es como un Google Fonts, pero no. Uy, justo esta me gusta. Está bueno, ¿eh? El recursito. Bien. Hostia, tío, no me acuerdo. La forma manual, dice. Y si quieres utilizar una fuente que no está disponible ni en Google Home, Dios mío, Google Fonts o FontSource, el resto de esta lección muestra cómo añadir fuentes web desde cero. Sentite libre de saltar el resto de la lección si estás contento con otra opción, aunque puede seguir siendo interesante aprender más sobre cómo funcionan las fuentes web. Conversión de formatos, dice. Las fuentes que funcionan en nuestros ordenadores suelen venir en formatos de archivo OTF, .ttf. Estos formatos de archivo nunca fueron pensados para ser utilizados en la web, y sus archivos tienden a ser relativamente enormes. Lo primero que tenemos que hacer es convertir nuestra fuente a un formato apto para la web. Puedes utilizar herramientas de conversión en línea como el generador de fuentes web de FontSquare. Ahí les pasé el convertidor de fuentes. The FontFace tag. La etiqueta FontFace. ¿Cómo indicamos al navegador que queremos utilizar una fuente web? La regla @FontFace nos ayuda. O sea, ponemos @FontFace, le ponemos la familia que queremos utilizar, le ponemos la ruta donde se encuentra esa fuente con el tipo de archivo, ¿sí? El formato, digamos. Acá le ponemos el formato otra vez, el tipo de peso que tiene la fuente. La 400 es normal siempre. Esta sigue siendo normal, pero ya va a ser un poquito como más oscura. Es más, esto para mí está mal. No es normal esta es medium, como dice acá. Y bold es esta, pero no sé por qué sigue siendo normal. Y acá está itálica también, y le pone italic, por eso me parece raro. Pero bueno, a ver. Dice, necesitamos múltiples sentencias porque cada peso y estilo de fuente tiene su propio archivo. En este caso estoy cargando 3 pesos de fuentes diferentes, normal, medio y negrita. ¿Ven? Se ve que ahí le pifió. Una variante en cursiva para el peso normal. El archivo de fuente en sí no contiene ningún metadato sobre qué peso o estilo es, así que tenemos que vincularlos. Eso es lo que hacen todas las declaraciones de la sentencia @FontFace. Especificamos la fuente para un conjunto de caracteres, CRC, o sea, source, y luego los metadatos asociados con ese conjunto. Font Family, Font Weight y Font Style. CDRAT. Soporte de Internet Explorer. Compatibilidad con Internet Explorer. Antiguamente tendríamos que suministrar 3 o 4 archivos de fuentes para cada juego de caracteres, porque los distintos navegadores admitían formatos diferentes. Hoy en día las cosas han mejorado mucho. El formato .wof2 es un formato moderno y altamente optimizado que funciona en los principales navegadores, pero no en Internet Explorer. Mi opinión personal es que las fuentes web son un nice to have, o sea, estaría bueno tenerlo. Creo que está perfectamente bien utilizar una fuente de reserva integrada para los usuarios de Internet Explorer, pero si prefiere que los usuarios de Internet Explorer tengan acceso a la fuente web, tendrá que especificar una fuente WOF sin el 2. Si has utilizado un generador de fuentes web o descargado un paquete de fuentes web, ya deberías tener este archivo a mano. Generalmente convierten las fuentes en varios formatos comunes. En su declaración @FontFace podemos incluir varias fuentes, que son las que estaban acá, ¿no? Que ya lo leímos. En realidad, no, miento. Acá tienen, a lo que se refiere es, ok, tenemos una itálica, sí. ¿Queremos soporte para Internet Explorer? Entonces las 2 itálicas las ponemos acá. Solamente hay que tener en cuenta que respetar el formato para cada uno. Acá hay un llamadito de atención. Dice, asegúrate de ponerlos en este orden. De modo que WOF2 vaya primero. El navegador descargará el primer formato reconocido y queremos que los navegadores modernos utilicen esa versión. Esta versión tiende a producir archivos de menor tamaño. Nuestro objetivo es empezar a cargar las fuentes lo antes posible, así que me gusta poner estas declaraciones @FontFace justo en el index HTML. Ah, mira, en la cabecera, ¿sí? En el head, otra vez. Porque si lo ponemos en el CSS, si no recuerdo mal, hasta que llegue a la parte donde está el CSS, también puede tardar un poco y después te tarda en... Entonces directamente él agarra y lo pone ahí. Se ve que tiene manía, a ver. No, miren, lo tiene todo acá. Ah, a ver, acá explica creo lo que yo estaba tratando de inventar.
Cuando esas declaraciones @fontface son analizadas por el navegador, el archivo de fuentes declarado en CRC será obtenido y cargado. Puedes usar la fuente en tu CSS de la misma forma que usarías cualquier fuente. Ok. A ver. Dice Static Files en React. Una de las cosas complicadas de React es que no puedes acceder a archivos estáticos como fuentes o imágenes de la misma forma que lo harías en un proyecto HTML CSS estándar. Está fuera del alcance de este curso, pero echa un vistazo a las siguientes guías dependiendo de tu generador. Y en Next es con esto, Static File Serving. De negritas y cursivas falsas. La sentencia @fontface nos permite conectar un valor específico de fuente, por ejemplo 700, a un conjunto de caracteres. Cuando utilizamos fontweight bold o fontweight 700, el navegador utilizará los caracteres más pesados en lugar de los predeterminados. Pero ¿qué ocurre si intentamos utilizar texto en negrita cuando no hemos proporcionado un archivo de fuente en negrita? El navegador puede crear un efecto falso de texto en negrita, lo que consigue ampliando el grosor de cada línea en cada fuente, estirándola en todas direcciones. Esto tiende a crear letras confusas e indistintas. Por ejemplo, aquí tienes una comparación entre la negrita real de una fuente y la imitación del navegador. Esta es la real y esta es la falsa. Seguramente no es un tema de no saber, sino de no... Bueno, sí, es un tema de no saber. Porque si nosotros nos olvidamos de bajar la versión de Bold, de Google Font, por ejemplo, el navegador va a hacer esto. ¿Sí? Va a estirarla y la letra, la fuente, no va a quedar tal cual es. Así que tendríamos que tener recontra en cuenta eso. Cuando los diseñadores crean variantes en negrita de un tipo de letra, modifican los caracteres de forma muy intencionada y estratégica, optimizando la estética y la legibilidad. Las falsas negritas generadas por el navegador son mucho menos sofisticadas. Solo hacen las líneas más gruesas. En cuanto a la cursiva, el navegador simplemente inclina las letras mientras que la cursiva verdadera utiliza caracteres alternativos. Esta es la falsa. Miren el cambio de la W. No sé si llega a ver. Ahí se ve mejor. Miren, esta es la falsa. ¿Sí? Y presten atención a la W. Nada que ver. Nada que ver. Pero la posta de la fuente es esa, no es la otra. Eso es lo peor. Para ser justos, en estos ejemplos estoy utilizando un tipo de letra muy estilizado. Layfair. Las diferencias pueden ser más sutiles, pero es el tipo de pequeño detalle que puede tener un impacto sorprendentemente grande en... Dice que de cuán pulido o cuán profesional puede ser tu sitio o aplicación y lo que le aparece como lo que realmente le aparece a los usuarios, ¿sí? Madre santa. ¿Cuál era? ¿Esta? Es esta letra, la que estábamos viendo recién. Redondeo del número. Supongamos que decidimos incluir dos estilos de letra de nuestra fuente web, el peso 400 y el peso 800. Dice, ¿qué crees que ocurre cuando utilizas un peso de fuente en negrita? Por ejemplo, cosa, font weight, bold. ¿O qué pasa si usas un número intermedio? Una que tiene 400, o sea, metemos una que tiene 400 y una que tiene 800. ¿No? ¿Qué se supone que pase cuando usas la fuente bold? O si usas un número entre los números 400 y 800. Para mí lo que pasa es que si usas 400, 500 y 600, creo que es normal. A partir de 700, no, miento, 500 era medium, creo. Ahora no me acuerdo, pero bueno, suponiendo, 400 normal, 500 medium y... ¿Cómo se llama? Y 800 volt, o por ahí. A ver, a ver, a ver. Y si antes la precisión era realmente importante, ambas afirmaciones harían que el navegador utilizara una negrita falsa, engrosando el peso 400 en lugar de utilizar el peso 800. En la era moderna, sin embargo, el navegador es un poco más inteligente. En mis pruebas, todos los navegadores principales utilizan la fuente de 800 pesos, la de peso 800, digamos, para ambas afirmaciones. Parece redondear al peso disponible más cercano. He oído que la palabra clave negrita funciona de forma diferente al valor 700, y la fuente web no está disponible en ese peso, pero no he sido capaz de encontrar ninguna diferencia entre los dos, a través de los principales navegadores. Puedes hacer mi prueba para ver si obtienes un resultado diferente. Aunque los navegadores manejan esta situación con más elegancia, sigo sugiriendo ceñirse a los pesos de fuentes disponibles para evitar confusiones. También sugiero utilizar números 700 en lugar de palabras clave negrita porque es más explícito. Supuestamente sí, 700 es volt. Y acá está lo del test, si lo quieren hacer. Pipa. A ver,
Dice carga de fuentes, experiencia de usuario de carga de fuentes. Cuando una persona visita nuestro sitio web por primera vez, tendrá que descargar todos los archivos de fuentes web que estamos utilizando. Si el usuario tiene la fuente instalada localmente, puede saltarse este paso, pero eso casi nunca ocurre. Esto no ocurre instantáneamente. En la mayoría de los casos, nuestro HTML estará listo para funcionar, mientras que los archivos de fuentes aún están dando vueltas por internet. ¿Qué hay que hacer? Hay dos opciones principales. Ok. Hay dos opciones principales. Esperar a que la fuente web se haya descargado antes de mostrar el texto. Renderizar el texto en una fuente fallback, una que esté instalada localmente en el dispositivo del usuario. Ambas opciones plantean problemas. Con la opción 1 estamos privando al usuario del texto que le interesa. Con la opción 2 la experiencia puede ser bastante desagradable, cambiando de fuente y provocando cambios en el diseño. La opción 1 se conoce coloquialmente como FOIT, Flash of Invisible Text, o sea, flash de la fuente invisible, texto invisible. La opción 2 se conoce como FOUT, Flash of Unstyled Text, texto sin estilo, flash de texto sin estilo, sí. Creo que leo esto. Vamos. Dice, mientras los usuarios necesiten descargar fuentes web cuando visitan nuestra página, este problema no existirá. Afortunadamente, sin embargo, podemos mejorar un poco las cosas con un poco de CSS moderno. Funciona en mi máquina. El verso de todo desarrollador. Dice, puede que te sorprenda saber que esto es un problema. Es probable que nunca hayas experimentado ningún destello de texto sin estilo o que sea invisible, ¿no? Cuando veas tu aplicación en tu máquina. Hay algunas cosas a tener en cuenta. En localhost, la fuente puede descargarse instantáneamente, por lo que no se encontrará con este problema. En producción, solo lo notarás la primera vez que visites la página, ya que el navegador lo almacenará en caché para tu sitio. Es posible que ya tengas la fuente instalada localmente en tu máquina. Es posible que tu conexión a internet sea mucho más rápida que la media mundial. Para obtener una imagen más realista de cómo ven tu aplicación tus usuarios, deberías reducir la velocidad de tu red y desactivar las fuentes locales. O sea que, creo que ya sé a qué va todo esto. Venís acá a Inspect, Network y pones Slow 3G. ¿Sí? Entonces, venís acá, pimba, y ahí fue como ahí se terminó de acomodar. ¿Vieron? Primero fue el flashazo del refresh. Después se puso una fuente que. Y después. A ver si se pasa otra vez. Está todo en negrita. ¡Pum! Se acomoda. ¿Sí? Y acá está lo de que les acabo de explicar. Bien. Me imagino que en modo anónimo también, ¿no? Pero eso va a depender de tu internet también. La parte de la consola, en el link que te pasé lo explica, pero igual es así, mira. Tenés dos opciones, o haces clic derecho, inspeccionar, en castellano dices inspeccionar, en inglés es inspect, venís acá a network y acá vos lo vas a ver así, not trotting, y le pones slow 3G, ¿sí? Acá, aquí, slow 3G. Pones ahí, no cerrás la consola, ¿sí? No la cerrás, la refrescas, ¿ves? Se pone, está como todo en negrito y de repente se acomoda, ¿sí? De nada. Y acá está el otro link, que también es otra manera de probar. Leemos un poquito más. Dice la propiedad font display. La propiedad font display. Para controlar cómo debe mostrarse una fuente antes de que esté disponible, podemos utilizar la propiedad font display. Está incluida en nuestra declaración @fontface. Entonces acá, ¿no? Utiliza una fuente específica, le ponen dónde está, el peso, el estilo, y acá en Font Display le pone Swap, ¿sí? Dice, cuando agregamos el snippet de Google Font, hay que incluirle en el query parameter esa propiedad, ¿sí? Acá. Hacemos esto, ¿sí? Tuki, 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 y al final de todo, ampersand display igual swap. Dice, en orden de entender... Ah, perdón. Para entender esta propiedad, tenemos que hablar de la línea de tiempo fuente display. ¿Línea de tiempo? We need to talk about the font display timeline. Ok. Dice, en el momento en que un elemento HTML intenta mostrar texto en nuestra fuente web, se inicia un temporizador. Como en un partido de hockey hay 3 periodos.
No sabía esto. El periodo de bloqueo... bueno, ahora entiendo. El periodo de bloqueo, durante este tiempo el texto se pintará como una tinta invisible, de forma que no se vea ningún texto. Se renderizará la fuente lo antes posible si está disponible durante este periodo. El periodo de intercambio, durante este tiempo se renderiza una fuente de reserva, la primera fuente disponible en la pila de fuentes. Si la fuente web está disponible durante este periodo, se cambia inmediatamente. Y el periodo de fallo, si la fuente no se carga durante los periodos de bloqueo o intercambio, deja de intentarlo y seguirá mostrando la fuente de reserva, pase lo que pase con la fuente web. Dice, ¿cuánto dura cada uno de estos periodos? Depende de la propiedad FontDisplay. Esencialmente, FontDisplay es una forma de controlar la duración de cada ventana. Veamos las opciones. Está bien esto, ¿eh? Dice FontDisplayBlock, es este pedazo acá naranja con rayitas más claras. El FontDisplayBlock prioriza la disponibilidad de la fuente sobre todo lo demás. Tiene un periodo de bloqueo relativamente largo y un periodo de intercambio infinito. ¿Okay? La especificación no proporciona duraciones de tiempos explícitas para estos periodos, pero sí máximos recomendados. Para FontDisplayBlock, el periodo de bloqueo no debe ser superior a 3 segundos. Y es un montón. Este valor solo debe utilizarse, cuando la fuente sea absolutamente crítica. Por ejemplo, si utilizas una fuente de iconos, realmente queremos que la fuente se cargue antes de que se muestre el texto. De lo contrario, podríamos ver letras aleatorias en lugar de iconos. Sin embargo, como aprenderemos más adelante en este módulo, las fuentes de iconos en general deberían evitarse. Con Swap tenés el periodo de bloqueo re cortito, re chiquito, llega a ver, y el resto bastante largo. Dice, hay un periodo corto que no se bloquea. De la puta madre. Dice, la especificación recomienda 100 milisegundos o menos. En Chrome, y Chrome eligió un valor de 0 milisegundos, promoviendo el periodo de bloqueo. Y un periodo de intercambio infinitamente largo, ya que el objetivo es renderizar el texto lo antes posible. Este es el valor que usa Google Fonts. Es una opción buena, pero él piensa que hay una opción mejor en la mayoría de los casos. Dice Font Display Fallback. Perdón. Fallback es el valor más intrincado y creo que consigue el equilibrio perfecto. Tiene un periodo de bloqueo muy corto, unos 100 milisegundos, y un periodo de cambio moderado de unos 3 segundos. Es mi valor preferido, lo utilizo en todos mis proyectos. Prioriza una experiencia de usuario fluida por encima de todo. En conexiones rápidas es probable que la fuente pueda descargarse dentro del periodo de bloqueo, evitando un incómodo flash entre familias de fuentes. En conexiones muy lentas o intermitentes, la fuente de reserva se utiliza para siempre, evitando un parpadeo aleatorio entre fuentes, según 2 minutos después de la página se haya cargado. Ransom, ¿qué es ransom? Efecto nota de rescate. Dice, para los valores de visualización de fuentes que tienen un periodo de fallo, fallback y opcional, que se comentan a continuación, existe una pequeña posibilidad de que no se carguen determinadas fuentes de la familia. Imaginemos que usamos 3 pesos, de fuente diferentes con nuestra web, con nuestra fuente web. Ok, tipo, no sé, 400, 700, 900, una cosa así. Y el usuario tiene una conexión lenta. Esto es lo que tardan en cargarse. Bueno, acá la opción era regular, medium, igual. 2,1 la regular, 2,8 la medium y 3,4 la volt. Regular, la fuente no normal y media se cargan lo bastante rápido como para cambiarlas, pero la negrita tarda demasiado. Para cuando se carga estamos en el periodo de fallo, por lo que se mantiene la fuente de reserva. Esto significa que el texto en negrita, por ejemplo encabezados, elementos strong, utilizará una familia de fuentes diferentes, dando lugar a lo que la especificación CSS llama encantadoramente un efecto de nota de rescate. Para ser claros, las probabilidades de que esto ocurra son muy bajas. En mi experiencia, las fuentes web tienden a aparecer más o menos al mismo tiempo. Pero si querés garantizar que esto no ocurra, puedes usar FontDisplaySwap o usar una fuente variable discutida en la próxima lección. Y yo creo que, a ver, sí, por hoy vamos a terminar.